decía la hermana Rita al principio, estar en comunión con Dios en toda la extensión de la palabra. Y la alabanza es una muy buena forma de hacerlo. Así que todos los días yo les sugiero que canten sin parar, adoren sin parar al Señor. No importa qué estén haciendo, no hace falta incluso hacerlo en voz alta. Adoren al Señor por medio de cantos. Eso siempre es bueno para las dos partes. El Señor está recibiendo una ofrenda agradable a Él y nosotros por medio de la alabanza estamos también recibiendo digamos paz, estamos mejorando nuestra espiritualidad. Le invitamos a los niños a que se reúnan con sus maestras en la clase y nosotros vamos a tener entonces un tiempo de reflexión en esta tarde para que la palabra de Dios sea la que tome el control de nuestra vida una vez más, porque afortunadamente tenemos esa gran arma, la palabra de Dios, en donde está la base de la vida, la base de nuestra visión como cristianos. Dice la palabra, decía el salmista David, pastor, hombre humilde, que no se imaginaba que iba a ser rey. Dice el salmista David, era un simple pastor. En el Salmo 143:10. Salmo 143:10. Enséñame, oh Señor, a hacer tu voluntad. El rey le está pidiendo al Rey de Reyes que le enseñe a hacer su voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. El rey David, aquel pastorcillo que fue elegido por Dios para que tomara el control de su pueblo, le pide al Señor que le enseñe a hacer su voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Salmo 143:10. La reflexión de esta tarde, un poco que está inspirada en la conducta del hijo Josué, mi más pequeño hijo Josué. Viene a cumplir 15 meses en unos días. Como pasa con nosotros, yo estoy convencido de casi todos los que de alguna forma tienen que ver están cerca de niños pequeños. No importa que sean niños pequeñitos, sino niños en general y adolescentes, han podido darse cuenta de cuán en estos tiempos de alta tecnología, de tener tablets, televisores con inteligentes, tener computadoras, en fin, todo eso les atrae mucho a los niños. O sea, yo he visto que mi hijo Josué siente una necesidad imperiosa por tener todos los mandos, todos los controles que tenemos en la casa en sus manos. Desde que ya hace unos meses, hace 2 o 3 meses, que va creciendo, va interactuando más con el medio, se ha dado cuenta que existen esos aparatos y para él no hay nada más interesante que luchar todos los días por tener esos aparatos en sus manos. Es muy interesante porque uno se da cuenta, primero que todo, que uno no tiene la menor idea de para qué sirve y simplemente le llama la atención porque tiene un diseño muy interesante. Pero Josué tiene y lucha por tener todos los controles en sus manos. Él sabe que sirven para dominar un poco el televisor. En el televisor se le ponen algunas canciones, se le pone música, y él se ha dado cuenta de que eso sirve para eso, que sirve para poner música. Y uno de los mandos que tenemos en casa es estos controles de los Apple TV, que son controles muy pequeños. Y esos controles han evolucionado a que ya hoy uno puede hacer dictado de voz. Uno puede decirle, bueno, búscame tal cosa, y en el buscador es mucho más fácil que ponerse a teclear. Entonces él imita también ese fenómeno, se coge el control sin tener la menor idea, no sabe siquiera hablar o hacer, pero él intenta luchar por el control, tener el control en su mano, intenta cambiar el televisor, pero no puede cambiar el televisor. Él quiere tener el control, pero no sabe usarlo justamente de forma sabia, no tiene la menor idea de cómo usarlo. Y entonces en esa historia me vino la primera idea a la cabeza de que para delante de Dios, la mayoría de las veces nosotros nos comportamos como Josué,
queremos tener todos los controles en nuestras manos, pero no sabemos cómo usarlos. Y es interesante porque la palabra de Dios, vemos a un rey pidiéndole al Señor que le enseñe a hacer su voluntad. Pero es todo lo contrario a lo que a veces queremos hacer. Tener el control para nosotros implica querer hacer nuestra voluntad con independencia de que estemos ante la presencia de Dios, que sabe lo que mejor nos conviene a todos. En el caso de Josué, de su papá, que sí sabe cómo cambiarle el televisor. Él no sabe, pero aún así quiere tener el control. Esto, y meditando sobre esto, me daba cuenta de cuánto daño nos hace este tipo de conducta. Este tipo de conducta delante del Señor. Porque muchas veces en nuestras vidas nos proyectamos de esa misma forma. Nos proyectamos queriendo ser independientes. Nos proyectamos delante de Dios como las personas que podemos asumir todos los retos que nos tienen en la vida, que tenemos quizás la sabiduría para hacer todas las cosas, para tomar el control y empezar a hacer que las cosas florezcan. Pero muchas veces, lamentablemente, empezamos a hacer esto y no vemos resultados. ¿Por qué? Porque no sabemos andar con el control. Y si no estamos en una comunión aceptada, adecuada con el Señor, entonces lo que pasa es que nos frustramos. Porque entramos en esta idea de que pensamos que estamos haciendo lo correcto, pensamos que tenemos el control y que estamos actuando por fe, pero no vemos que hay frutos en lo que hacemos. Y es porque obviamente no sabemos usar el control. Y estamos en esa discrepancia con Dios porque no le dejamos a Él tampoco tomar el control. Por eso es que yo a las pequeñas reflexiones de esta tarde le he querido llamar paz en la control de Dios. ¿Cuántas cosas, cuántos sufrimientos, cuántas frustraciones no nos ahogaríamos si fuéramos capaces de mantener el control en las manos del Señor? Muchas serían las frustraciones que empezarían a desaparecer de nuestras vidas. Porque a veces, porque nosotros como especie, como raza, como humanos, somos demasiados encaprichados cuando tenemos sueños, expectativas, cuando queremos lograr cosas. No por gusto, el Señor Jesucristo, cuando se aparece a Saulo de Tarso, cuando él iba en busca de cristianos a Damasco con la carta de los religiosos de la época, le dice: mira, dura cosa te da es dar patadas contra la religión. O sea, dura cosa que te mantengas perseverando en una cosa que realmente no tiene sentido. No tiene sentido que pienses como lo estás haciendo. A veces el Señor nos insta a que no nos pasemos nuestra vida luchando contra sueños, expectativas que nada tienen que ver con lo que el Señor quiere para nosotros. Pero nosotros queremos tener el control. Y eso en muchas partes de la Biblia nos demuestra que siempre estuvo asociado y en muchas historias, a apartarse del verdadero camino. Desde lo que pasó con Adán y Eva, desde lo que pasó con Saúl, el primer rey de Israel, que fue sustituido por David, por el mismo Dios, porque no supo mantener el control, y también con los religiosos de la época en tiempos de Cristo, que no se dieron cuenta que el Mesías estaba. Disculpen. Y más allá de todo eso, con el mismo pueblo que se apartó de la sabiduría divina y por tanto no entendió el mensaje de Jesucristo. Y de ahí hasta nuestros días, nosotros como seres humanos hemos evolucionado a una sociedad que cada vez más se separa de Cristo. Y pensamos que como sociedad podemos armar países democráticos, podemos hacer regímenes casi perfectos. Y en ese tiempo, sobre todo en los últimos 100 años, el hombre ha creído que este ha sido realmente el escenario en donde tiene y ha alcanzado la sabiduría por medio de la ciencia, por medio de tener más conocimiento, en que se siente más independiente y cree tener el control de todo. Un ejemplo importante que nos demuestra que todavía, aun cuando pretendamos tener el control, no sabemos cómo enfrentar las situaciones, así es este tema del coronavirus, de la pandemia.
Ha sido mal manejado por muchos presidentes, por muchos lugares, en muchos países, que pretendían y pensaban que tenían la situación controlada, pero al final no ha sido así. ¿Y quiénes han sido los que han pagado por esas malas decisiones? Muchas personas del pueblo que no tenían economía para acceder quizás a los servicios de salud, como pasaron en Estados Unidos o en otros países de Latinoamérica. Porque obviamente, cada vez que el hombre se encapricha a querer tomar las riendas de los asuntos, como se encapricha a mí, no sabe cambiar ni siquiera el canal de la televisión. Tenemos que reflexionar en cuanto a esto, porque a veces, yo creo que me ha pasado a mí, nos pasamos mucho tiempo ahí encaprichados con una idea, encaprichados con un sueño, y a veces usted no se ha preguntado que eso no ocurre porque usted está intentando cambiar el televisor de su vida, pero no sabe usar el mando. Y a lo mejor Dios quiere ponerle un determinado canal para que lo disfrute, no es lo que usted quiere. Y en esa idea de estar intentando luchar por el control remoto del televisor, nos perdemos los programas que nos interesan y que Dios quiere que rellenen, que cultiven nuestras vidas. Son momentos en donde tenemos que evitar cualquier juicio que vaya a estar guiado a cuestionar las promesas de Dios para con nuestras vidas. Porque como bien decía ahorita, es una de las consecuencias más letales que siempre están asociadas con este síndrome de querer tener el control de todo. No necesitamos tener el control de las cosas, porque el mismo Dios, el Dios que creó este universo, que creó tantas cosas que aún no comprendemos de la naturaleza, de la física, de la biología, de la medicina, que no entendemos, que no comprendemos, Él mismo ha dicho que Él se va a encargar de satisfacernos con cada una de las cosas que nos hacen falta. Y así lo ha demostrado en cada una de nuestras vidas. Yo pudiera ahora mismo pedirle a cada uno de los que está aquí que se pongan de pie, relaten cómo Dios ha puesto los diferentes canales de su vida en orden, ha puesto el canal adecuado, y estoy seguro que tendrían múltiples testimonios, como el que escuchamos hace un par de semanas de Sara, porque Sara le dio el control de la historia de su hijo al Señor. Y como esos, hay muchos: Rita, Julián, Verónica, cada uno de los que pueden estar aquí. Porque justamente cuando nos humillamos y entendemos que Dios es el que debe tomar el control, entonces la vida pasa un poco con mejor coherencia. Déjenme tomar un poco de agua. Esa necesidad absurda de querer tener siempre el control nos consume espiritualmente, porque estamos soñando y esperando cosas que no vemos que llegan, y le damos oportunidad al maligno. ¿Saben por qué? Porque en esa historia de frustraciones por no saber manejar el control, vamos perdiendo fe. E interesantemente, ¿saben una cosa? Porque a veces a Dios obra así. A nuestra hermana Rita tuvo la inspiración de leer el pasaje que tenía que ver con la armadura. Y ella terminaba leyendo que qué cosa es la fe de esa armadura: el escudo. Y si usted va perdiendo fe, se hace más susceptible al ataque del enemigo, porque entonces no tiene cómo parar los dardos de fuego que el enemigo le envía. Esa es una de las consecuencias más nefastas de encapricharse con el control remoto. Porque al no poner el canal que queremos poner, al no saber cómo utilizarlo, vamos frustrándonos, y la frustración lleva a la falta de fe. Entonces ahí aprovecha el maligno diciendo: pero ese no es tu Dios que dijo que te iba a proveer de todo, que te iba a dar todas las cosas. ¿Y por qué a fulano y a mengano sí le pasan las cosas que quieren y no son cristianos, y a ti, que quieres hacerlo, no te pasa? ¿Dónde está la historia?
justamente en que como cristianos debemos dejar que nuestro Padre tenga el control. Y no porque Él quiera ser un Dios sobreprotector, sino porque Él sabe lo que mejor nos conviene a cada uno. Tenemos múltiples oraciones, múltiples peticiones, pero Dios sabe lo que nos conviene. Eso no quiere decir que no tengamos la oportunidad de llegar a Él y decirle, ayúdanos a tal cosa, ayúdanos en tal cosa, en tal situación. Él lo dice, clama a mí y yo te responderé. Dios necesita y responde a esa oración de fe, de urgencia, como respondió Jesucristo a esa petición de urgencia cuando estaba aquel ciego Bartimeo allí pidiéndole que tuviera misericordia de él, y él responde a la oración de urgencia. Respondió a la oración de urgencia de Pedro por su suegra, respondió a la petición de urgencia de aquel endemoniado, de aquella familia del endemoniado Gadareno. Respondió a la petición de urgencia del paralítico y sus amigos que llevaron a Jesús allí. Él responde y toma el control en medio de esas situaciones de urgencias. Pero Dios también necesita que nosotros, ante cada situación, y siempre, independientemente de que intentemos darle o ponerle en su agenda nuestras peticiones más urgentes, Él necesita tener la seguridad de que nosotros nunca querramos, por orgullo, por vanagloria o por capricho infantil, tener el control en nuestras manos. Porque Él sabe que nosotros no tenemos toda la sabiduría para eso, nos encaprichamos muy fácil en las cosas. Entonces, el Señor, sí, como buen padre que es, te lo da, pero sabe que muchas veces no lo usamos de forma correcta. Y me pasa a mí con Josué. Llega un momento que Josué empieza a llorar por el control y me atormenta tanto por el control remoto que yo se lo doy. Porque obviamente estoy agotado de escucharlo llorar por algo que sé que no sabe usar, pero para un poco que calmar las emociones, se lo doy. Y así me imagino que Dios sea con nosotros. Cuando nosotros le caemos arriba, con una cosa que Él sabe que es absurda, que Él sabe que nosotros no podemos hacer, Él nos dice, bueno, mira, niño caprichoso, toma y ve a ver qué puedes hacer con eso. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta, no en ese momento, nos damos cuenta intentando que no sabemos usar el control. La palabra es clara, y el mismo rey David lo decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque nosotros, una de las cosas con las que tenemos que lidiar todos los días es con que, aunque no lo pensemos así, muchas veces estamos intentando proponerle, definirle una agenda a Dios con nuestras peticiones. Queremos que Dios haga nuestra voluntad, no queremos, aunque lo decimos, hacerla de Él. A veces la voluntad de Dios es que uno se mantenga en un camino determinado y quizás no ocurran las cosas que tú quieres que ocurran, pero la voluntad de Dios no es esa. Pero nosotros nos encaprichamos en que sea, porque queremos tener un determinado trabajo, una determinada profesión, una determinada cosa. Pero Dios no quiere que eso sea. Y estamos ahí encaprichados con el control, intentando poner ahí nuestra vida en ese canal, pero no funciona. Tenemos que tener mucho cuidado con esa conducta. Con la conducta de no entender que no es un capricho del Señor que nosotros hagamos su voluntad. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que nosotros comprendamos la voluntad del Señor y la hagamos. Porque Dios sí nos juega a nosotros con mentiras. Cuando Él nos propone un plan, ese plan es para bien, como dice Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Y Él sabe que para muchas veces lograr algunas de esas cosas necesitamos cambiar de mentalidad, necesitamos entender que no es por nuestras fuerzas que las logramos, porque si realmente no comprendemos eso y no nos humillamos, si no vemos que hay un punto, independientemente de todo lo que hagamos y de toda la fuerza que le metamos a un proyecto, hay un punto que no avanza, y solamente avanza cuando realmente nos humillamos delante de Dios y empezamos a ver a Dios como el que está orando y le agradecemos a Él por eso. Entonces nos
vanagloriamos más si alcanzamos algún tipo de resultado y olvidamos a Dios. Porque justamente esa es una de las consecuencias también de intentar creer que uno tiene el poder para hacer todas las cosas. Creer que uno tiene la sabiduría para con el control en la mano cambiar y poner el canal que te gusta. Y olvidamos y no le damos a Dios el mérito que tiene para que nosotros consigamos cada una de las cosas que conseguimos en nuestras vidas. Yo recuerdo muchas historias que tienen que ver con personas que han sido bendecidas por el Señor, pero cayeron en la arrogancia, en la vanagloria, de no entender que no fue por sus acciones, que no fue porque se desvelaron mucho, que no fue porque no descansaron montando un negocio o algo, tratando de progresar en una determinada rama de su trabajo. No fue por todo el esfuerzo que le pusiste. Quizás eso fue importante, la perseverancia, pero ocurrió justamente porque Dios permitió que ocurriera en tu vida. Y es un regalo de Dios. Muchas personas han sido muy bendecidas y han olvidado algo tan sencillo que el televisor de tu vida cambió, no porque supiste cómo usar justamente el control, sino porque Dios permitió que tú lo usaras y quizás sin saber mucho cómo usarlo, pusieras de forma azarosa, randomly, muy aleatoria, el canal que te hace falta. Y te crees que entonces que lo sabes usar, y te crees que puedes lograrlo, pero al final Dios es el autor de lo que pasa, de cuánto cambia el canal de tu vida. Y eso también creo que es un mensaje que tenemos que tener presente. Tenemos que estar preparados para caminar por cada uno de nuestros proyectos en la vida, sabiendo que el que permite que todo ocurra es el Señor. Que nosotros somos simples instrumentos, ya sea en cosas personales o en cosas que tienen que ver con la expansión del reino, como instrumentos que somos para llevar la palabra. Es importante que no perdamos de vista que Dios necesita que entendamos que independientemente que Él pueda darnos el control en su mano, en nuestra mano, disculpen, necesitamos tiempo para aprender a manejarlo. Porque es verdad, cuando Josué crezca un poquito, podrá cambiar sin problema el televisor. Entenderá cómo funcionan los botones. Entenderá y podrá entonces asociar cada una de esas cosas con lo que Él quisiera ver. Y eso nos pasa a nosotros si dejamos que el Señor nos enseñe a usar el control remoto. Si en vez de querer usarlo por capricho, sin saber cómo funciona, empezamos a interactuar con el Señor de manera que podamos aprender a cómo se usa el control remoto de nuestra vida, vamos a ir cambiando de forma oportuna cada canal de acuerdo a la sabiduría que viene de Dios, de acuerdo a lo que queramos y de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces el control remoto se vuelve útil porque hemos aprendido a usarlo del Creador. ¿Y dónde están cada una de esas, digamos, lecciones que nos pueden ayudar a aprender a cómo usar el control remoto? En la palabra. Por eso decía al principio que en la Biblia está todo lo que necesitamos para entender el plan de Dios. No hace falta ser un gran erudito para entender la Biblia. La Biblia no está hecha para explicar el origen del mundo. La Biblia no es un libro científico. La Biblia está hecha para demostrarnos cuánto Dios nos ama y para decirnos cómo debemos proceder y actuar en cada uno de los momentos de nuestras vidas. La oración también nos enseña a usar el control remoto, porque la oración nos permite comunicar por medio con el Señor de una forma muy directa, y si realmente estamos en comunión con Él, vamos a ir entendiendo, vamos a ir oyendo sus enseñanzas, y quizás Él nos revele, porque esa es la forma de entender lo que Dios quiere, entender la voluntad de Dios. Él empieza a revelarnos en esa comunión interna con Él, Él empieza a revelarnos lo que quiere y cómo quiere que aprendamos a usar el control, qué canales nos hace falta ver.
cómo evitar los canales, los caminos de la vida que son negativos, como por poner un ejemplo, podrían ser los canales asociados con videos para adultos, cuando se tiene acceso a todo eso, decir, bueno, no, estos canales yo no lo veo, yo veo estos canales. Todo eso se aprende justamente, ¿dónde? En la palabra y por medio de la oración. Y el tercer punto tiene que ver con la comunión, porque aprendemos de los demás hermanos. En la interacción con los demás hermanos, independientemente de que venimos aquí para entender, para buscar la palabra, para aprender de la palabra, en los testimonios de los demás hermanos, entendemos cómo Dios también obra en la vida de cada uno de nosotros. Y es importante que recordemos una cosa que es clave, yo creo que es clave en la vida de un cristiano. Nosotros, los que hemos conocido al Señor, no somos ya solamente por eso mejores que los demás, ni somos santos ni somos perfectos. A mí siempre me gusta recordar una frase, una idea del pastor Dante Hebel, que dice que la iglesia es un hospital, que la iglesia es un lugar para rotos espiritualmente hablando. Todos los que estamos aquí somos rotos. Algunos que otros quizás con algún nivel, como pasa en un hospital. Algunos estarán en una sala más leve, otros estarán en terapia intermedia, otros estarán en terapia intensiva, pero ninguno está sano, ninguno de los que estamos aquí está sano, todos somos rotos espiritualmente, que nos dimos cuenta cuando interactuamos con el médico de nuestra vida, que es Jesucristo, que estábamos rotos. Y esa interacción entre personas humilladas delante de Dios, personas que somos rotas espiritualmente, que intentamos curar nuestra alma por medio del Evangelio como nuestra medicina, nos ayuda a entender la forma que Dios quiere que vivamos y que cambiemos con el control de nuestras vidas. Muchas veces en la experiencia de cada uno, de lo que digamos aquí, de nuestros testimonios, de proyectar nuestra ruptura espiritual para que el hermano sepa cómo qué pasa en nuestra vida, en un testimonio sincero, eficaz, como lo han dicho muchas personas aquí también aprendemos a cómo Dios obra en nuestras vidas, cómo Dios quiere que nosotros tomemos el control de nuestras vidas. Venir a la iglesia no significa un acto puramente de religiosidad. Yo siempre lo he dicho, ninguno por venir aquí nos vamos a salvar. Venimos aquí porque reconocemos que estamos rotos y que este es el sitio en donde vienen los rotos de espíritu a aprender del médico que por medio de la palabra nos dice cómo vivir y cómo mejorar nuestro estado espiritual. Así que no estamos aquí para creernos que somos perfectos ni santos, como pasa con la Iglesia Católica, que santifica a un sacerdote que fue una persona muy sabia, muy bueno, que le dio comida a los pobres, que le dio comida a las viudas, y ya lo pone en un lugar diferente. ¿Quién es la Iglesia Católica para santificar? ¿Qué poderes tiene un sacerdote? No, la Iglesia por mucho tiempo empezó a considerarse como un sitio de excelencia, donde iban los perfectos, nada más lejos de la verdad. Jesucristo vino a qué cosa, a salvar a quienes, a los que se habían perdido, a los rotos. No vino a convertir a las personas en perfectas, vino a salvar a los rotos, porque nosotros, por nosotros mismos, si queremos, le arrebatamos el control de nuestra vida a Dios, aun cuando nos pasemos cambiando el canal, muchas veces, la mayoría de las veces, no vamos a saber cómo poner el que queremos ver, no vamos a saber cómo usarlo de forma adecuada. Y la Biblia está llena de historias mostrando por muchas maneras cómo Dios intentó siempre restaurar a su pueblo por medio de profetas, por medio de jueces, por medio de reyes, y nada pasó. Por eso Jesucristo vino a decirnos: mira, hermano mío, mira, hijo mío, esta es la forma en la que tienes que usar el control remoto de tu vida. Porque hasta aquí hacer un niño malcriado, hacer un niño que llora por esto, no sabe usarlo, pero llora, quiere tenerlo. Y está bien, yo te lo he dado y aquí lo tienes, pero no sabes cómo usarlo. Y yo vengo a decirte cómo hacerlo. Y Él lo dice claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, si queremos aprender a usar el control remoto, tenemos que orientar nuestro control remoto con esa esencia que dice Jesucristo, que se autodefine como el camino, la verdad y la vida para llegar
a la vida eterna, para llegar al reino de Dios. El secreto está en aprender a usar el control remoto. Pero más allá de eso, está justamente en la mayoría de las veces pasarle el control a Dios. Y por eso le puse justamente así a esta reflexión. Porque Josué, con el tiempo, y lo que estoy diciendo de Josué no es mentira, y me motivó esta reflexión. Josué con el tiempo ha aprendido que él no sabe cambiar el televisor. Ya se ha dado cuenta de que por mucho que lo haya intentado no sabe. Últimamente coge el mando y nos lleva el mando a nosotros. Y él sabe que en su experiencia se dio cuenta, entendió que no era exitoso poniendo los videos que quería ver. Y Josué ahora cada vez que coge el mando pequeño del Apple TV, me lo da a mí o a su mamá para que le pongamos. Entonces eso me llama mucho la atención porque esa capacidad está en nosotros como personas de humillarnos. Si un niño de 14 meses inconscientemente puede darse cuenta de que por mucho que lo intente no sabe y necesita ayuda, ¿cómo nosotros con el tiempo vamos perdiendo esa capacidad? Está en nuestros genes, hermanos. Los niños, un niño que no ha cometido pecado, que no tiene conciencia, reconoció en su momento que necesitaba ayuda para poder tener algo. Y a veces a nosotros nos cuesta tanto pasarle el control de nuestra vida a Dios. Necesitamos aprender de los niños, como decía el maestro. Decía, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos saben cómo llegar, ellos tienen todo el material para entregar la vida de verdad. A medida que crecemos nos vamos llenando de prejuicios, nos vamos llenando de pecado. Nadie nace, los niños no seleccionan entre negros y blancos, lo aprenden en las escuelas. Los niños a veces no tienen que ver o no son inculcados para aceptar todas las barbaridades que como sociedad independiente de Dios queremos hacer que vean. Lo aprenden en las escuelas. En escuelas que cada vez más se apartan de la palabra de Dios y van perdiendo esa capacidad de reconocer que necesitan ayuda. Y nosotros lo vamos perdiendo. Vamos perdiendo esa capacidad con el tiempo en que necesitamos ayuda. Y solamente a veces nos damos cuenta de eso como pasa con nosotros, cuando ya no hay solución. Pero sería tan bueno para nosotros intentar decirle, mira, yo ya tengo conocimiento, pero aún así, yo reconozco que tú sabes más que yo. Así que tú toma el control. Yo quisiera estas cosas, pero tú ponlas de acuerdo a lo que tú crees. Si nosotros le pasamos y aprendemos a pasarle el control de nuestra vida a Dios, nuestra vida será mucho mejor. Y en la medida de la voluntad de Dios, iremos encontrando cada una de las cosas que nos satisfagan. Y también nos permitirá lograr metas personales, deseos personales, que por medio de la oración le pedimos. Que en este caso, por ejemplo, sería como ponerle un determinado video musical a mí. Él también nos complace con videos particulares que queremos escuchar. Si nosotros le damos el control de nuestra vida a Dios, si le pasamos el control de nuestra vida a Dios, de verdad que todas las cosas nos irán para bien. Y de eso se dio cuenta David cuando le pedía, enséñame a hacer tu voluntad. Tenemos que pedirle eso al Señor, porque no muchas veces sabemos hacer su voluntad. No muchas veces entendemos que tenemos que darle el control a Él para que Él haga su voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu sea el que me guíe a tierra firme. Tu buen espíritu sea el que me ponga el control en mi vida. Y como dice el escritor de Hebreos, y con esto quiero terminar en esta tarde, Hebreos 13:21. Los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad.
obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Tenemos dos opciones: o comportarnos como un niño malcriado que pretende saber cómo cambiar los canales de su vida, sin que sepamos usar realmente el control como todo en nuestras vidas, o justamente le pasamos el control como personas rotas, como rotos que somos, le pasamos el control de nuestras vidas al Señor y le decimos: aquí está, tú eres el que guía mi vida, yo quiero hacer tu voluntad, hazme apto para hacerla tu voluntad, y que toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento por los siglos de los siglos sea ¿quién? A Jesucristo y a Dios. No somos nada, aun cuando pretendamos creer que somos, no somos nada sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Seguiremos siendo rotos, pero no es lo mismo ser un roto sin tratamiento, sin consejero médico, que rotos siendo atendidos por el mejor doctor del universo. Yo pensaba cuando la hermana Rita cantaba esa canción, la segunda canción, que el coro de Marcos, esa canción es de Marcos Barrientos. Decía: tú siempre tienes el control. Yo agradezco al Señor que nos ha permitido tener una adoración que estaba asociada con el mensaje sin que lo hubiéramos planificado, porque Dios tiene el control de todo, y cuando quiere que nosotros reflexionemos todos en una palabra, Él hace que todo fluya, porque Él sí tiene el control de todo. Yo les exhorto, hermanos, a que nunca perdamos de perspectiva eso. La necesidad está, y todos queremos cosas, pero Dios sabe cómo realmente controlar nuestras vidas. Dejemos que Él sea el que tome el control, que se cumpla siempre su voluntad en nuestras vidas, y todo saldrá para bien. Ni la muerte ni la vida nos tienen por qué la vida en determinadas circunstancias, y la muerte atemorizar. La muerte es solo la puerta hacia el reino de los cielos. Así que, hermanos míos, espero que la palabra haya sido de bendición para todos. Dejemos el control de nuestras vidas al Señor y disfrutemos de todo lo que Él nos da cada día, a cada instante. Yo les invito ahora, sí, cuando la cantemos al final, les invito aquí con la hermana Rita, que va a cantar, ella nos acompaña en una canción, y les invitamos